compañeros, correligionarios, compatriotas. Viene bien que hagamos en este tiempo un acto de esta naturaleza, por muchas razones, pero fundamentalmente porque lo estamos haciendo a pocos días de haber celebrado, por lo menos algunos, los 200 años de independencia de la patria. Y eso es una oportunidad propicia para que reflexionemos sobre estos 200 años. Y nos vamos a dar cuenta que la lucha que hoy estamos librando no es muy diferente a la que se inició hace 200 años. En ese tránsito, el pueblo argentino siempre se vio enfrentado a los mismos dilemas. Desde el inicio de la independencia hubo que decidir si uno era partidario de defender la industria local, proteger la producción local, o pararse del lado de los que querían el libre comercio. También había que decidir, y así lo tuvieron que hacer los patriotas de aquel entonces, entre los que querían un país gobernado por las élites, por las oligarquías, o un país gobernado por el ejercicio de la soberanía popular. Y otro dilema que los separaba y que nos sigue separando hasta el día de hoy es cómo se distribuye el ingreso en la Argentina. Si se distribuye en favor de los sectores populares o si va a parar a manos de los grupos económicos concentrados. Y en las distintas etapas de la historia, esos tres dilemas se expresaron en consignas que dividían aguas claramente. Cuando irrumpió a fines del siglo pasado el radicalismo, la consigna era la causa contra el régimen, la causa del pueblo contra el régimen oligárquico. Cuando vino el peronismo, la consigna fue patria o colonia. En la década del 70 la consigna fue liberación o dependencia. Y en estos últimos 10 años la consigna fue democracia o corporaciones. Y la oligarquía también usó sus consignas y estigmatizó a los sectores populares. A los partidarios de Dorrego le decían los populares en el sentido del populacho, de algo que debía ser despreciado. Cuando viene el radicalismo hablaban de la chusma radical del irigoyenismo. Cuando llega el peronismo hablan de los cabecitas negras. Y ahora a todos nosotros juntos nos llaman la grasa militante, porque esa es la manera que ellos tienen de mirar y de calificar al movimiento popular. De estos tres dilemas hemos ganado una sola batalla, y hace apenas 32 años, que es imponer la democracia. Ya no se discute más en la sociedad argentina si los gobiernos deben o no tener origen en la soberanía popular. Y ha sido un gran triunfo, pero no solamente porque la democracia amplió derechos civiles, sociales, políticos, sino porque además fundamentalmente nos permitió en estos 33 años ininterrumpidos hacer una experiencia que antes no podíamos hacer porque estábamos siempre metidos en el túnel de las dictaduras militares, de las persecuciones, de las proscripciones de los movimientos populares. ¿Y qué aprendimos en estos 33 años de ejercicio de la democracia? En primer lugar, aprendimos cómo se mueven las relaciones de poder en la Argentina. Siempre creíamos que eso se dirimía en una elección entre dos partidos políticos o entre dos camisetas, como si se tratara de un partido de fútbol.
Pero no terminábamos de mirar que detrás de eso había otros sectores que definían la política en la Argentina y siempre lo hacían en contra de los intereses del pueblo. Mientras los radicales y los peronistas confrontábamos en las elecciones, a pesar de nuestra raíz popular, detrás de nosotros siempre estaba la oligarquía, que como en el circo romano, cuando se peleaban los gladiadores en la arena, bajaba el pulgar y terminábamos las dos fuerzas políticas muertos como consecuencia de esa decisión de quedarse con el poder. Entonces, ¿qué aprendimos en estos 32 o 33 años de democracia? Aprendimos que los que pensamos parecido teníamos que unirnos para garantizar la profundización de la democracia y para asegurar un país más justo, más libre y más soberano para el pueblo argentino. Y fuimos dejando de lado la idea de que las políticas son dos camisetas y aprendimos que la política en realidad son dos veredas: la vereda del proyecto neoliberal y la vereda del proyecto nacional. Y que esas dos veredas uno las puede transitar efectivamente con distintas camisetas. Lo que importa no es las camisetas, sino el lugar que se transita, la vereda que se transita. Y en estos 32 años de democracia hemos podido conjugar la primera etapa que nos legó la democracia para siempre, que fue una tarea que le tocó a Alfonsín, pero no la hizo Alfonsín solo. La llevó adelante el conjunto del pueblo argentino, los organismos de derechos humanos, el movimiento obrero argentino, el peronismo que se renovó en el 85, y entre todos garantizamos la estabilidad democrática. Y después vino otra etapa a partir del 2003, con la llegada de Kirchner al poder, que fue la etapa que terminó con el neoliberalismo en la Argentina. Por eso nosotros decimos que lo que hay que unir de esta experiencia es la democracia para siempre de Alfonsín y la patria para todos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. ¿Y qué surgió? ¿Qué nació de esa conjunción? Nació un nuevo sujeto político. Tal vez no nos dimos cuenta, pero el sistema político de la Argentina se ha reconfigurado. Ya no existe más el bipartidismo. En todo caso existe, como en el resto de América Latina, el bifrentismo. Y ese bifrentismo reúne a los sectores populares, nacionales, democráticos, en esta batalla que estamos librando. Y a partir de esta realidad es como ese nuevo sujeto político ha empezado a crecer. ¿Y quién lo constituye? El nuevo sujeto político de la Argentina lo constituye lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor de los partidos progresistas de la Argentina y lo mejor de nuestros compatriotas. Lo mejor de nuestros compatriotas, muchos de los cuales nunca tal vez pasen por un partido político, pero se sienten comprometidos con una patria autónoma, independiente y con una sociedad solidaria. Por eso cuando cantamos vamos a volver, no estamos diciendo que va a volver un partido político o una camiseta, lo que va a volver es el pueblo al poder.
gobierno ganó legítimamente una elección. Algo que debemos reconocer, porque constituye para nosotros un nuevo desafío. Nunca los conservadores habían llegado al poder en Argentina a través de una elección popular. Siempre lo habían hecho a través del fraude, de la proscripción o de los golpes de Estado. Esta vez no fue así. Esta vez ganaron legítimamente con el voto de la ciudadanía. De una ciudadanía que en muchos casos votó un cambio que era solamente estético. Los llevaron a votar en contra de los discursos en cadena nacional de Cristina, o en contra de que Cristina levantaba el dedo y retaba a la oposición. Creyeron que era necesario votar un cambio estético y no se dieron cuenta que estaban votando un cambio estructural que se ha transformado en un monstruo que no solamente está comiendo los intereses de los sectores que estamos enfrentados al gobierno, sino que también se está comiendo los ingresos y la calidad de vida de los que votaron a favor del gobierno. Y es nuestra responsabilidad, desde que hemos reivindicado la vía democrática en la Argentina, trabajar no solamente para cohesionar el 49% de los votos de los argentinos que decidieron acompañar la continuidad de un proyecto nacional, sino también convencer a muchos compatriotas que votaron y engrosaron el 51%. No hay que enojarse con ellos, no hay que pelear en el trabajo con ellos, no hay que discutir ni disgustarse con ellos en la familia, hay que convencerlos. Y en el 2017, entre todos juntos, tenemos que ponerle freno al macrismo antes que el macrismo termine con la sociedad argentina. Ellos llegaron con la idea de correr al Estado de la economía, sin importarles si esto deja o no en el desamparo a la sociedad argentina y particularmente a los sectores más vulnerables. Y también llegaron para hacer caer el salario de los trabajadores, porque ellos dicen que corrido el Estado y con los salarios de los trabajadores en el sótano, la Argentina va a recuperar competitividad. Y que si hay competitividad, van a venir inversiones. Es mentira. No van a venir inversiones productivas a un país que ha destruido el consumo y el aparato productivo. Lo que sí va a ocurrir que ellos, que ya están radicados aquí, van a maximizar sus ganancias. Prometieron una lluvia de dólares y no hubo ni siquiera una garúa. ¿Por qué? Porque los 33.000 millones de dólares, sí, 33.000 millones de dólares que en solo 7 meses ingresaron a la Argentina, no han quedado en la Argentina. 15.000 se fueron al bolsillo de los buitres y el resto se fue en la fuga de capitales. Ni un dólar quedó en la Argentina, pero nosotros sí, los argentinos, quedamos con 33.000 millones de dólares más de deuda. Y esa fuga de capitales es lo que históricamente alimentó a la oligarquía, acá y en el resto de América Latina. Es la manera de saquear a la Argentina. ¿Cuál es la diferencia entre este sinvergüenza de López y Macri? Una sola diferencia. López tiraba esos bolsos por encima de la pared del convento para que cayeran en el jardín. Y estos grupos que nos gobiernan, Macri y todos sus ministros, vienen hace años tirando los bolsos por encima de la frontera argentina y lo hacen caer en Panamá, llevándose la riqueza del pueblo argentino. Son ellos los que históricamente empobrecieron
a la sociedad argentina, porque todo el esfuerzo, el sacrificio de los que invierten y de los que trabajan se fue siempre detrás de ese mecanismo perverso que se llama fuga de capitales. Y así también nos hemos encontrado con un ajuste brutal. Todos sabíamos, o por lo menos buena parte de los argentinos sabíamos, que si ganaba Cambiemos, el macrismo, el ajuste era inevitable. Pero debemos confesar, todos nosotros también, que nunca nos imaginamos que iba a ser tan profundo, tan extendido y en tan poco tiempo. Y yo creo que esto ocurre no solamente porque aplican la receta neoliberal que se aplicó en la Argentina cada vez que el conservadorismo ha llegado al poder, sino que en este caso el ajuste es más brutal todavía que en la época de Martínez de Oz y en otros momentos de la historia argentina, porque por primera vez los grupos corporativos llegaron a conducir el Estado. Siempre lo hacían a través de intermediarios que le ponían algún límite. Incluso hasta en los gobiernos militares siempre aparecía un ala nacionalista del ejército que decía no se metan con la industria. Esta vez el ajuste es brutal, porque la Argentina la están gobernando sus dueños, o por lo menos los que se creen sus dueños. El Club del Petróleo tiene el Ministerio de Energía en cabeza de Aranguren. Los supermercadistas manejan la Secretaría de Comercio. La intermediación financiera a través de Sturzenegger maneja el Banco Central. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, vamos a aplicar la receta neoliberal, pero vamos a ver cuánta guita podemos ganar sacándosela al pueblo argentino, y ahí vinieron los tarifazos que se quisieron llevar a favor de las compañías petroleras, 4.000 millones de dólares de un solo saque, pero no han podido, porque el ajuste tiene el límite que le imponen los ajustados, y los ajustados ayer salieron a la calle. Y ya los hemos hecho retroceder 3 veces y van a tener que retroceder una cuarta si el pueblo argentino sigue movilizado. Ayer la sociedad argentina demostró que es más fuerte que muchos dirigentes, y además también demostramos que no necesitamos ni a TN ni a Clarín para convocar al pueblo argentino a la calle. Y ese es el camino que hay que transitar. Ese es el camino que hay que transitar. Hoy el pueblo argentino no le está pidiendo al movimiento popular que le demos candidatos. Sobran candidatos, lo que están faltando son dirigentes que se pongan a la cabeza de la lucha que el pueblo argentino tiene que librar. Porque así como este ajuste ha sido brutal y rápido, también está siendo muy rápida la reacción del pueblo argentino. Yo, que tengo algunos años, no tanto como él, recuerdo perfectamente otras etapas de gobiernos militares o conservadores que hacían ajustes, y la reacción tardó mucho más tiempo en llegar que en esta etapa. Entonces no hay que caer en el pesimismo que a veces nos atrapa, porque ha sido muy duro el golpe para el pueblo argentino y para el movimiento popular en su conjunto. Ha habido reacciones. El 24 de marzo 400.000 argentinos se congregaron en la plaza, pero no solo por los 40 años del golpe, sino para decir que no vamos a renunciar a los principios de memoria, verdad y justicia que han sostenido las políticas de derechos humanos en los últimos años. El pueblo argentino se volvió a congregar cuando vino Cristina a Comodoro Pi, y lo hizo espontáneamente para decirle al partido judicial que no íbamos a tolerar la persecución que se ha desatado con quien simboliza esa etapa de la historia argentina. No hay que equivocarse. La persecución a Cristina
Tiene la misma naturaleza que tuvo la persecución a Irigoyen cuando lo derrocaron, que lo llevaron preso a la isla Martín García para matarlo porque tenía 82 años y congestión pulmonar, y efectivamente lograron el objetivo. Estos regímenes conservadores no pueden convivir con los líderes vivos, porque con los líderes vivos no pueden llevar adelante esos ajustes. Lo hicieron con Irigoyen, después lo hicieron con Perón y lo condenaron a 18 años de exilio. Cuando se fue Alfonsín, lo estigmatizaron y durante años no podía caminar por la calle. Y ahora pretenden hacer lo mismo con Cristina. Pretenden llevarla presa. ¿Pero por qué? Porque creen que con eso van a destruir simbólicamente al movimiento popular argentino. Se equivocan. Si lo hacen, lo van a fortalecer. Porque lo que no van a poder lograr, es que la sociedad, que el pueblo, que la gente compare cómo vivía hasta el 10 de diciembre del año pasado y cómo vive hoy. ¿A quién le van a hacer creer que el problema fue la pesada herencia? ¿Qué carajo cambió de la noche del 10 de diciembre a la mañana del 11 de diciembre? Lo que cambió es que llegaron ellos al gobierno, que llegó el antipueblo como llegó en otros momentos de la historia argentina, que decidieron llevar adelante la destrucción de la pequeña y mediana empresa industrial y comercial, que decidieron destruir el salario no solo de los trabajadores, de los cuentapropistas, de los profesionales, de cualquier argentino que tenga ingresos en pesos. Son unos delirantes porque además creen que este es el mundo de la década del 90, que toleraba y permitía esta política porque la sostenía a través de la especulación que venía de afuera. Esta no es la década del 90. Esta no es la década del 90. En la década del 90 efectivamente había caído el muro de Berlín, había euforia capitalista, había capitales golondrinas dispuestos a apuntalar las políticas de entrega. Hoy no existe nada de eso. Ningún país de la tierra te quiere comprar nada. Todos te quieren vender porque tienen excedentes de producción. Por eso están empujando la destrucción de los procesos de integración regional y están empujando los tratados de libre comercio. Por eso Macri se va del Mercosur de a poquito a la Alianza del Pacífico para establecer convenios con Estados Unidos. Y esta política no es solamente en el orden local, es para toda América Latina. Estados Unidos quiere resurgir como potencia, quiere desplazar a los países de América Latina, quiere desplazar y sitiar a China, a Rusia, destruir el BRICS. Ese es el objetivo que hay. Y aplican en cada país la receta que les viene mejor. En Brasil quisieron hacer lo mismo que acá, ganarle una elección a Lula y a Dilma. No pudieron. Y como no pudieron, a los 6 meses de la elección dieron un golpe blando contra el gobierno de Dilma. Acá sí pudieron ganar la elección. Y por eso han llevado adelante esta política de ajuste, para que ustedes tengan una idea. Durante los 7 años del gobierno militar con Martínez de Oz, 17 puntos del Producto Bruto Interno de la Argentina salieron de los sectores populares y pasaron a los grupos económicos concentrados como ahora, a los importadores, a los agroexportadores, a las mineras, a la intermediación financiera. 17 puntos. En este primer año del gobierno de Macri, si se cumplen las previsiones de su política económica, a lo largo de todo el 2016 saldrá del bolsillo de los sectores populares 8 puntos del PBI para favorecer a estos grupos concentrados. Es decir, en un año, la mitad de lo que el pueblo argentino sufrió por el saqueo de la dictadura, Macri lo va a llevar adelante. Imaginen ustedes qué significa esto. Por eso estamos viviendo esta situación.
con el pueblo argentino otra vez con el miedo de perder el trabajo. Esto había desaparecido en la sociedad argentina. Ese temor se había erradicado. Hay hasta miedo de recibir las facturas de electricidad, de gas, de agua. Se le pregunta al compañero de laburo: che, ¿vos recibiste? ¿Cuánto recibiste? La mujer tiene hasta miedo de abrir la factura cuando llega a la casa. Los gobiernos conservadores siempre te llevan al pasado, por eso esta vez, otra vez discutimos el ajuste, la posibilidad de perder laburo, la posibilidad de que se bajen las persianas de las industrias y los comercios. ¿Cómo va a aguantar la pequeña y mediana empresa? Dicen que en los próximos meses el país se va a reactivar. ¿Qué se va a reactivar en los próximos meses? Esto va a ser peor. ¿A quién le quieren hacer creer que va a haber pobreza cero fabricando más pobres? ¿A quién le quieren hacer creer que va a haber reactivación de la economía habiéndonos sumido en la recesión más espantosa de las últimas décadas? Los pequeños y medianos empresarios no saben cómo hacer para mantener su comercio o su industria. Ninguno de ellos quiere cerrar. Todos tuvieron que hacer un esfuerzo para sostenerlo, o porque lo recibieron del padre, o porque lo crearon en estos años del gobierno de Néstor y Cristina, donde crecieron como flores las pequeñas y medianas industrias. Pero ¿cómo van a aguantar? Han perdido capital de trabajo por la mega devaluación. Tampoco ellos pueden pagar las tarifas. En algunas empresas las tarifas representan más que la masa salarial que venían pagando. Eso las transforma en inviables. No pueden acceder al crédito por las altas tasas de interés. Han caído las ventas y la producción. Están atacados por la invasión de productos importados. Esta es la realidad de la Argentina que viene si nosotros no somos inteligentes o si somos flojos. Acá se ha dicho que no vamos a afectar la gobernabilidad, pero la primera responsabilidad de la gobernabilidad la tiene el gobierno. Si el gobierno crea crisis social, si el gobierno crea crisis política utilizando mafiosos como arrepentidos, lo único que falta es que le den a Pérez Corradi o a los hermanos Lanata la orden al general San Martín, porque los tienen para desacreditar el gobierno anterior. Hoy la agenda política del gobierno de Macri no la ponen los dirigentes políticos, ni siquiera los de la derecha. La ponen estos sinvergüenza, porque como no le pudieron hacer a Cristina lo que le hicieron a Alfonsín provocando el golpe de Estado económico que justificó la entrega de los 90, quieren hacerlo ahora con esta campaña mediática para crear una cortina de humo que distraiga al pueblo argentino. Yo sé que toda derrota electoral implica incertidumbre, confusión, que hay que reabsorber ese golpe que se recibe. Lo sé por experiencia propia. Nosotros también perdimos elecciones, pero lo que también sé es que este no es el país del 24 de marzo del 76, tampoco es el país del 89. Se ha elevado el nivel de conciencia del pueblo y sobre todas las cosas, el pueblo argentino logró escalones superiores de calidad de vida. Eso es lo que provocó el odio de ellos, que el pueblo argentino elevó su calidad de vida, pero no la elevó de casualidad, sino porque hubo políticas del Estado que lo garantizaron. La gente dice: yo llegué hasta acá por mi propio esfuerzo, y algo de razón tiene. Pero también no es menos cierto que hoy están haciendo el mismo esfuerzo y cada vez tienen menos y cada vez pierden más, lo que demuestra que lo importante es de qué lado se para el Estado. Dicen que están sacando los subsidios, mentira. El Estado siempre subsidia. El problema es a quién subsidia. Cuando nosotros manteníamos las tarifas de electricidad, de gas, en cifras razonables, ¿por qué lo hacíamos?
porque para el trabajador significa un ingreso no dinerario, no es plata que tiene que comprometer. ¿Y dónde iba esa plata? A comprar una motito, a comprar una camisa, a mover el mercado interno. Y las tarifas para las pequeñas y medianas empresas también significaban sostener costos relativamente bajos y con eso mantener su empresa y con el mantenimiento de su empresa mantener los lugares de trabajo. Ya van a ver ustedes lo que va a suceder en los próximos 60 o 90 días cuando esas pymes tengan que cerrar. El 70% de la mano de obra ocupada en la Argentina la ocupan las pymes. Entonces nosotros subsidiábamos eso. Ellos decidieron quitar, sí, esos subsidios, pero los transfirieron a los grupos más poderosos de la Argentina, a las corporaciones. Por eso, los tarados que antes decían, no hay que subsidiar a los pobres, no hay que subsidiar a los vagos, ahora resulta que se ven obligados a subsidiar a los ricos y a los empresarios, porque efectivamente de eso se trata. Esa es la lucha por la distribución del ingreso, que no está saldada. Esa es la lucha por defender la industria nacional frente a las pretensiones de los poderes fácticos, de afuera y de adentro. Y esta es una batalla más dura que todas las que libramos antes, porque esta vez no vienen por las empresas públicas, esta vez vienen por los recursos naturales nuestros y de toda América Latina. Quieren quedarse con Vaca Muerta y el Presal en Brasil, quieren quedarse con el agua potable del acuífero guaraní, quieren quedarse con las minas de litio del norte argentino, de Bolivia y de Chile. Vienen por nuestros recursos naturales, vienen a intentar instalar bases militares de Estados Unidos. Hay que tener conciencia, pero ellos también tienen que tener conciencia de que este es un pueblo que precisamente a lo largo de 200 años hizo historia, experiencia, que sumó coraje. Y yo estoy seguro que más temprano que tarde, también el movimiento obrero se va a sumar a esta lucha. Ya hubo una primera movilización. Muchos discutíamos acerca de qué hacer, si avalar a tal o cual dirigente. Y nosotros dijimos, no importa, se puede ir detrás de cualquier dirigente o de ninguno, pero lo que no se puede hacer es no ir detrás de los trabajadores argentinos, que son los primeros afectados por esto. Y pasó lo mismo cuando han querido desfinanciar la educación superior a las universidades. Ellos tienen como objetivo destruir las nuevas universidades del conurbano porque creen que el pueblo no tiene derecho a acceder a la educación, porque lo han dicho en voz alta. Han dicho que el pueblo argentino se había acostumbrado a comer barato, como si fuera un pecado acceder a los alimentos en un país que los produce. Han dicho que era una fantasía que un empleado medio con su salario pudiera comprarse una motito, un plasma, agregar un baño a su casa. En todo el planeta, los trabajadores y sobre todo los que tienen ingresos medios tienen esas aspiraciones. ¿Para qué laburan? Laburan para mejorar su calidad de vida. Lo que pasa es que ellos creyeron y están convencidos de que el pueblo argentino en estos años vivió una fiesta que no se merecía. Ellos creen que el pueblo debe vivir en la pobreza y en la humildad, y que en todo caso se tiene que destacar a través de la meritocracia, que es la ley del más fuerte, aquel que llega primero por sus condiciones de cuna o de herencia. Oponen el concepto de meritocracia al de la democracia, que es la igualdad de oportunidades. Ellos quieren un pueblo pobre, pero se exceptúan ellos. Ellos sí pueden nacer en una clínica privada, educarse en un colegio privado, ir a vivir a un country privado y hasta ser enterrados en un cementerio privado, mientras el resto del pueblo argentino ni siquiera sabe dónde va a ir a parar con sus huesos después de haber trabajado una vida. Pero no hay que decaer en el esfuerzo. Y no hay que decaer en el esfuerzo,
porque el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Vamos a tener que atravesar momentos complejos y difíciles. Lo que hay que pedirle a nuestros dirigentes es que no lo hagan más difícil con luchas internas que no conducen hacia ningún lado. Lo que hay que pedirle a nuestros dirigentes es que simplemente sigan la intuición popular. El pueblo sabe dónde se empieza a parar y a agruparse. Y yo por último les quiero decir, yo no tengo una mirada pesimista, tengo una mirada realista. Sé que este modelo económico-social nos puede llevar al precipicio, pero también sé de la energía del pueblo argentino y de esta experiencia que hemos hecho juntos, que hoy nos permite estar acá sentados. Personas que tal vez venimos de distintas culturas políticas, de distintas tradiciones políticas, pero somos la prueba de que estamos juntos y nos podemos mirar a la cara a pesar de que venimos de distintas culturas, porque hemos aprendido que la patria está por encima de todo, que lo que hay que defender es la industria nacional, el trabajo de los argentinos, la educación pública, la salud pública. Y cuando estén por aflojar, piensen en una frase de Saramago. Él dijo una vez, no hay victorias permanentes, tampoco hay derrotas permanentes, lo único permanente es la lucha. Quería agradecer Juan, Hansi, los compañeros correligionarios que hicieron posible que esté acá Leopoldo. Les pedimos que se acerquen, Fito, Almendari. Agradecer el canto de Leopoldo. Esperen un poquito. Compañero, por favor, allá. A ver. En nombre de todos los compañeros de Frente por la Victoria, en nombre de todas las organizaciones políticas sociales, de los vecinos sueltos, a pie, como decimos nosotros, Frente Barrial, queridos compañeros, la verdad que para nosotros es un alto honor que nos haya visitado este querido compañero y lo tenemos que defender con innovación, como corresponde en la militancia política popular del Berlín. Bueno, compañeros, ¿qué más se puede agregar después de la profundidad de las palabras del compañero Leopoldo? Así que agradecerles a todos, particularmente a él, por inyectarnos de tanta energía. Y compañeros, ¿saben qué? Con militancia, organización, unidad y lucha, ¿qué va a pasar? ¡Vamos a y en defensa de todo nuestro pueblo argentino. No perdamos eso de vista. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar organizados, tenemos que acompañar este proceso para que no perdamos los derechos colectivos que nos ha dado Néstor y Cristina. Continuemos con la lucha. Miremos qué pasa en nuestros barrios, organicémonos, estemos al lado del que más necesita, del más desprotegido, porque nuestra lucha no comienza hoy, comenzó hace 200 años y no vamos a parar. Compañero, arriba, gracias Leopoldo. Para nosotros